segunda mesa del día, última mesa de la primera jornada de los debates sobre la obra de Aureliano Ortega. Es la mesa que cierra. Bueno, después habrá unas palabras de clausura por parte de Luis Fernando, pero esta sería la última mesa así de diálogo. Y vamos a comenzar. La mesa se llama Filosofía de la Historia y voy a darle la palabra a Luis Felipe Pérez Sánchez, que nos va a compartir una ponencia titulada Nuestro país en la lírica mexicana a partir de las consideraciones orteñanas. A ver si me das permiso, Paloma, ya que decías que a los poetas no había que juntarlos. Pero está diciendo lo contrario. ¿Ah, sí? Pero dijiste algo así como, ¿por qué es lo juntarnos por un poeta? Solo por un poeta, no. Por varios. Este texto tiene tiempo y aparece a partir de aquella plática larga que tuvimos en un hotel como de 2 estrellas, donde servían desayunos más o menos buenos en Guadalajara, Aureliano. Hablábamos del acontecimiento o de la reflexión sobre lo que se llamó conquista en algún momento, luego barbarie, salvajismo, etc. Y hablábamos de un texto publicado en la Veracruzana a propósito de esto. También se avecindaba aquello, ¿no? Y empecé a pensar, después de leer Filosofía Mexicana, que habías aportado, para mí por lo menos, una especie de estrategia para abordar temas. Novedad, identidad y destino son las preguntas que rigen el escarceo de Aureliano Ortega a la hora de hacer una pregunta por lo mexicano. Le interesan las ideas y su consumación material en manifestaciones en la tangente, fruto de preguntas filosóficas, aunque fuera del programa académico o programático, cosa que ya se dijo. Sus apuntes, incluidos en Filosofía Mexicana, publicado por la Universidad de Guanajuato en el 18, abren un horizonte de conocimiento en donde las muestras materiales, y yo digo sintéticas, se ofrecen para pensar. Este libro, para mí, fue un fin de camino de Aureliano, que deja ver el tránsito donde se puede resumir la inquietud dicha por él mismo, pero evocada por la doctora Fátima Hernández, que me obligó, como siempre, a poner esta cita. De manera que, aun cuando la filosofía tuviese también una vocación histórico-comprensiva, y el hombre pudiera, con todo derecho, reclamar su centralidad y condición demiúrgica en el curso de la historia, una y otra vez carecerían de fundamentos sólidos mientras no existiera un pensamiento capaz de aprender y explicar lo humano de manera unitaria y al mismo tiempo en todas y cada una de sus manifestaciones histórico-culturales. El interés de Ortega Esquivel por las manifestaciones fuera del programa academicista está justificado, porque ver asuntos en la obra es reconocer que las obras son fruto del pensamiento y reúnen, consciente o inconscientemente, una meditación frente a las circunstancias y son, de alguna manera, respuestas provisionales pero sensibles a este devenir o ante este devenir. El fenómeno plástico, antropológico, político, cívico o el lingüístico son materia dialogante a partir de la textualidad. Como quien ingresa en una avenida a contramano, en una calle que aparentemente era de sentido único. Estas son palabras del peruano Mario Montalbetti. Defiende que el poema es una forma de pensamiento. Las incluyo, estas palabras, porque me interesa ir hacia la poesía mexicana como material pensante o filosofante o ensayístico de lo mexicano. Como objeto teórico, apunta Montalbetti, que sigue a Alain Badiou, el poema piensa un problema. Pensar un problema, estoy citando a Montalbetti, no es lo mismo que pensar en un problema. Igual con el poema. Lo que piensa no es lo mismo que aquello en lo que piensa, y lo que el poema piensa será mucho más importante, mucho más crucial en lo que sigue, que aquello en lo que el poema pensaba cuando se escribía. Los apuntes de Ortega Esquivel en ese sentido son centrales porque esta otra vía, asumida con cierta desconfianza, en otro momento con otra perspectiva, sirven como conclusión que inaugura una forma de pensamiento en donde existe una vereda, otra, para mí un hallazgo. Eso que siempre estaba ahí, pero que se le ve en algún momento cuando se educa la mirada o se pervierte, diría el propio Nietzsche. A la hora de responder, en este caso, la pregunta,
cuyo eco ha indagado por décadas Ortega Esquivel. Por lo menos yo, 24 años hace que escucho el discurso del doctor con el asunto guadalupano, por ejemplo, en aquella ocasión en un seminario. Las conclusiones a las que ha llegado es que en México no hay filosofía, sino es a partir de la imitación o aprendizaje de materias importadas. Esta conclusión es, en primera instancia, aparecida en el estudio crítico de la filosofía mexicana. Sin embargo, una actitud revisionista desplaza esta conclusión a otro plano, porque le interesa destacar que sí hay una actitud filosofante en donde actores del terreno cultural hacen pensar que se fortalece el argumento en que las manifestaciones jurídicas, antropológicas o literarias son dueñas de una interpretación histórico-filosófica de la cultura mexicana, en el que sucede el pensamiento, en donde hay respuestas a las preguntas sobre el ser del mexicano o el carácter identitario de una civilización por la que se pregunta cuando se dice México, en donde puede uno indagar sobre el saber de una autoconciencia, de cierta autoconciencia con rasgos críticos y reflexivos. Cito ahora Ortega Esquivel. Se trataría de recuperar e interpretar imaginativamente el conjunto de intervenciones que bajo el ropaje propio de la expresión literaria, jurídica, antropológica o historiográfica se proponen como elementos constitutivos. La idea es tomar en cuenta las intervenciones que participan en la construcción de un saber de sí, un sistema de experiencias, un horizonte de expectativas desde México y para México, en donde pervive la pregunta filosófica por el mexicano como sujeto y por México como espacio-tiempo específico y significativo. Es decir, aquellas empresas intelectuales que buscaron respuestas a partir de interrogantes por la novedad, la identidad y el destino. Sabemos que esto estrictamente no es filosofía, o no da doctorados todavía, pero el curso de la historia ha permitido la formulación de preguntas y respuestas filosóficas que en ocasiones han suplido con mejor fortuna la misma filosofía, cuando de lo que se trata es de preguntar qué y quiénes son los mexicanos. Esto último es de Ortega Esquivel. Una intuición relacionada con el programa de literatura mexicana moderna, que es la clase que me dejan de relatividad, me llevó a El paisaje en la literatura mexicana en el siglo XIX, aquel ensayo de Alfonso Reyes, escrito en 1911. Desde aquí quiero partir esta tarde. El recorrido que propongo, menos exhaustivo que mostrativo, toma en cuenta las palabras de Juicios y Prejuicios, pertenecientes a la conferencia donde Javier Villorrutia diagnostica la tradición lírica en México, en la que se incluye él mismo como poeta. Me quito el sudor y el nerviosismo porque tengo a Evodio Escalante enfrente y sé que voy a decir algo que podría causar controversia. El índice de presupuestos teóricos de estas páginas tiene intuiciones esbozadas en otros dos momentos más. El tránsito que sigo en esta meditación sobre el lirismo en México presta atención a los alegatos de Heriberto Yepes en Muerte de la crítica de poesía, esa dialéctica que busca poner en evidencia el estancamiento de la poesía escrita en México. Y un momento más forma parte de estas ideas. Hablo de una conversación que sostuvimos Julián Herbert y yo en un jardín de San Miguel de Allende en 2017. Para Herbert, las ideas de Yepes tienen que ver con algo que Luis Alberto Arellano y el propio Herbert y Minerva Reynosa defendían al inicio de los 2000. El desencanto de la lírica crepuscular, repetía Herbert. El hilo conductor de esta conjetura es la idea de distinguir cómo se sitúa el yo lírico en los poemas de Tránsito, de Claudina Domingo, Zona de Riesgo de Patricia Redondo, que quizás no conozcan, pero que me sirven de ejemplo para atisbar estas ideas. Y cómo lo hacen, me refiero a este estado del yo lírico o de la presencia de la poesía mexicana, frente a López Velarde, de la Suave Patria, y el Efraín Huerta, de Avenida Juárez, y la Rosario Castellanos, de Apuntes para una declaración de fe. Ese lugar desde el que se enuncian los poemas, según mi especulación, es un hallazgo que permite un vislumbre al menos de un programa de literatura mexicana que responde a la crítica de Reyes, de Villorrutia, de Yepes y de Herbert. Todos ellos sostienen una pregunta de fondo, que es literatura mexicana, yo agrego moderna. Como se sabe, Reyes leía en Representación del Ateneo de la Juventud. El recuento de la poesía incluye algunos nombres y poemas como Balbuena, Juan de la Cueva, Francisco de Icaza.
Una de las conclusiones del texto es que no hay poesía mexicana. Eso dice Reyes, y el hallazgo lo atribuye por una parte a la conciencia de mexicanidad, ese gran problema en construcción que se expresa en la lírica y que no es posible hasta la República restaurada. Para Reyes, los periodos anteriores suelen ser una expresión admirativa que enumera y describe el paisaje a partir de los preceptos del clasicismo, es decir, hay una perspectiva, una moral o una estética obediente a la retórica española. Abona, pero no consuma, la consolidación de la expresión mexicana. Distingue el carácter bélico, cívico y romántico, partes de lo mismo si se piensa históricamente, que no encaja del todo ante lo que ha imaginado en el examen a la lírica mexicana de principios del siglo XX el propio Reyes. En resumen, existe una expresión más bien novohispana, afín a una perspectiva que era necesario abandonar. La literatura tenía un carácter eminentemente político por entonces y la ruptura independentista suponía también un abandono de las formas castizas. Reconoce el trabajo de Icaza o Castelar, del que José Emilio Pacheco afirma como el mejor antes de los modernistas, y en ese reconocimiento los alinea con la perspectiva que buscaron sustituir Ignacio Ramírez, Altamirano o el propio Guillermo Prieto. En esta escaramuza dictada en Madrid y no en México, Reyes pone en la mesa su idea de literatura mexicana, de lírica, una visión, o más precisamente descubre, ensayando, una premisa negativa. ¿Hay literatura mexicana? ¿Qué es lo que caracterizará a la literatura mexicana? Todos recordamos la incansable evangelización emprendida por Altamirano, pero Bobadilla, Gerardo Bobadilla, es el que, al pensar en el maestro muerto en San Remo, encuentra diferencias entre las ideas y las obras. Entre otras cosas, dice que el paisaje, luego de las lecciones de literatura dictadas por el maestro de Tixla, queda malogrado en la obra. Es algo que suscribiría José Emilio Pacheco refiriéndose a los maestros de la Arcadia. Son versificadores más que poetas, dice el propio Pacheco. Aún no se distingue que se hable de lo que miran los poetas mexicanos, a pesar de que se hable de esa geografía y de ese pueblo y de esa nación. Para Reyes, esa mexicanidad por lo pronto debía mostrarse tanto en la técnica o en la retórica asumidas como en los temas. Su asunto en este ensayo, el paisaje. Hay todavía un tino para dejar paisajes miméticos, poco tino para dejar paisajes miméticos más que expresivos u originales o testimoniales del México en el que se interesa. Si bien la concordia de Altamirano funcionó para reunir el interés por la literatura mexicana o la escritura de autores y autoras de México de la República restaurada, hay un paisaje que se escribe a partir de las nociones de las artes plásticas, es decir, de la mímesis, de la imitación. Pero los poetas acuden a la égloga, al himno, al prosaísmo descriptivo. Ese paisaje que se dice que es México lo es, más a partir de los libros que de lo visto por los poetas. Esa laguna enigmática, la necesaria educación de la mirada, diría Nietzsche, aún no está presente en la literatura mexicana. Según Reyes, la poesía mexicana no logra alejarse de esas lecturas, Es como si hubiera una retícula de la que no se libran por completo los autores a los que evalúan, como ejemplos mostrativos del estado de la literatura en 1900. Ya sea por el lenguaje que se utiliza, un español que tiñe con su sello las cosas nativas de México, como por las lecturas que servían de modelos, el resultado para Reyes se convirtió en una idea que encuentra su lugar cuando publica Visión de Anáhuac, un ensayo, originalmente del 17, aunque la edición mexicana, una autopublicación, es de 1952. La conjetura es que Reyes ve la ausencia de la lírica mexicana y ve una impronta a seguir. Entonces, ese evocativo que le toma prestado a Cavafis es un umbral. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Reyes escribe los dos textos a los que aludo en Madrid. Las circunstancias, además, todos las sabemos. Esa ausencia de México, Reyes la capitaliza como una distancia. La separación transatlántica le es útil para escribir cartas y para el hallazgo central en el texto sobre el paisaje en la literatura mexicana. Para que una literatura nacional tenga carácter propio, debe sufrir una adaptación operada por el tiempo, que es distancia. Esto es Reyes. Con ese aspecto, no solo hay una adaptación que la dota de cualidades, sino que la expresión se adjudica la posibilidad de ejercer, mediante la lírica, el análisis. Diría yo, hay, con el paso del tiempo, como operador central, un pensamiento crítico. Como especulación, veo que este es el germen de la Visión de Anáhuac, el ensayo
del 17 es, como sabemos, una síntesis crítica que sitúa al yo ulterior en la literatura mexicana en la lírica. Con las ideas de Reyes, el lugar que ocupa Ramón López Velarde con La Suave Patria da la impresión de ser la teoría de Reyes, pensamiento crítico operado por el paso del tiempo, síntesis del paisaje mexicano que es propio, que no es ya solamente de carácter plástico y mimético, sino que supone una teleología dicha a partir de retórica figurativa, comparación símil. Cito a esa distinción, pienso, nos permite ver cambios en la lírica mexicana, en la enunciación que opera, digo yo, por el paso del tiempo, que es dialéctica, con riesgo de equivocarme. Podemos imaginar que habrá un lugar para una poesía distinta que conserve, sin embargo, estas cualidades que le interesaban a Reyes, el paso del tiempo y la capacidad de ejercer pensamiento crítico. Aquí aludo a notas para una declaración de fe de Castellanos, un poema furioso cuyo yo lírico está en movimiento y cuyo miramiento se aleja de la fascinación para interesarse por la existencia. Castellanos subvierte el decoro íntimo por preguntas filosóficas y acude a la historia del mundo a la que pertenece México, sintetizada y cuestiona. El mundo gime estéril como un hongo, es la hoja caduca y sin viento en otoño, la uva pisoteada en el lagar del tiempo, pródiga en zumos agrios y letales. El paso del tiempo, digo yo, permite a Rosario Castellanos el cambio de visión por una escatología. Para ejemplificar el programa de cambios en la lírica mexicana traigo a colación a Efraín Huerta, que tenía que ser deshilado como Uranga, como si se escribiera encima de esa visión de Anáhuac, de esa suave patria. Avenida Juárez de Huerta permite la conciencia del cambio. Cito a Huerta: pues todo parece perdido, hermanos, mientras amargamente, triunfalmente, por la avenida Juárez de la Ciudad de México, México City, las tribus espigadas, la barbarie en persona, los turistas adoradores de lo que el viento se llevó, las millonarias neuróticas 100 veces divorciadas, los gángsters y mixtecas, pisotean la belleza, envilecen el arte, se tragan la oración de Gettysburg y los poemas de Walt Whitman, el pasaporte de Paul Robeson y las películas de Chaplin. Ambos poemas pueden verse como una contestación a la quietud de aquel que se encuentra desde el inicio del siglo en la mitad del foro. Castellanos utiliza el poema como un espacio para el pensamiento crítico, mientras que Huerta constata la historia a partir de un golpe de vista que sugiere como un asalto al que camina por la avenida. La visión, la poesía de la imagen está presente entonces, aunque ya no es la región más transparente del aire. De ese movimiento quiero hablar. Lo destaco porque para Yepes, a partir de la existencia de una fórmula para ser poeta en México, el poema se acuña como una forma y su carácter crítico, analítico y sintético se ausenta. Se escribe sobre poemas ya escritos, etc. Hay un yocentrismo, parecería operar para buscar el ascenso de clase más que el pensamiento crítico, más que la visión, más que el ejercicio de la educación de la mirada, y eso merece otra ponencia. Herbert fue el que me dijo que ahí estaban ellos, los desencantados de la lírica crepuscular. Les interesaba romper la estructura, alejarse de la generación tierra adentro, como la nombra Yepes, que escribía para sus maestros, para que sus maestros les dieran las becas, como para el postdoctoral. Ese desencanto de la lírica, me parece, obtiene una respuesta en poetas como Claudina Domingo. El collage, que sigue teniendo sus herramientas, el arte plástico, es sobre todo expresión y montaje. Se ha abandonado la mímesis. En el caso de Claudina, el caso es tránsito, una muestra de la poeta en movimiento donde converge la caminata, no como Boyú, sino una caminata atravesada por la conciencia de clase que a su vez llena de capas la historia del poema. Se sirve de ese conocimiento y de la mirada de una mujer joven que vive en la Ciudad de México en el inicio del 21, en 2011. Opera el paso del tiempo para ejercer el pensamiento crítico cuando pasa la mirada por Bucareli, Madero, El Zócalo, Insurgentes. Así comienza el poemario de Domingo, que propone un epígrafe de Bernal Díaz del Castillo. Noviembre, principio, 7 p.m. Una bandera presenta al frío su baraja de colores y el crepúsculo escupe su última promesa rota y nos arroja a la calle como luciérnagas ciegas, apenas iluminadas por un cielo que acumula su ira de cenizas. Dije yo, no quisiera recordar nada, dije yo, no quisiera perder más, dije yo,
no quisiera volver a escuchar palabras nunca, y balas de salva, monedas falsas, navajas de aire. Las palabras todavía murmuraban. ¿Quién podrá sitiar Tenochtitlán? Y concluyo con una respuesta que me ha dado Claudina esta mañana cuando le he contado que hablo de ella, y me dice lo siguiente: es un poco bobo, pero el tiempo me obsesiona. El tiempo es el tiempo en el espacio, algo en donde pensar por dónde caminó el emperador y saber que yo camino por el mismo lugar. No puedo saber qué pensaba o qué sentía ese, pero sí sentía o pensaba algo al caminar ahí. Y es como si fuéramos extraterrestres paseando por la Alameda, por Zócalo, por Rodadero. Esa visión es ahora operada por el tiempo con cierto pensamiento crítico que por lo menos devela que ya no es la región más transparente.